buenas noches, señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy vamos a hablar acerca de la forma cómo afecta la política en la economía de nuestro país. Ustedes ya saben que se habla de recesión, ya están hablando todos los economistas, advierten de esta situación, no se está despegando, no hay obras públicas y de eso vamos a hablar hoy en el primer bloque con Héctor Cristaldo, Jan Esperanza y don Raúl Ayala. Exactamente, de qué manera la política está influyendo en la economía de Paraguay y está llevando al país a una recesión. En el segundo bloque vamos a hablar acerca de cuánto y cómo gasta el Estado, cómo compra el Estado. Va a estar con nosotros el doctor Pablo Saitz, director nacional de contrataciones públicas. Y el último bloque vamos a hablar con el ex fiscal René Fernández, actual ministro de la Secretaría Anticorrupción. ¿Hasta dónde el propio Estado se puede investigar en el tema del acta bilateral firmado con el Brasil? ¿Hasta dónde? Con el ex fiscal René Fernández. Y una aclaración antes de ir a la pausa. La semana pasada, mientras estuvieron el ingeniero Canese y el ingeniero Martín González, habíamos quedado de que iban a volver acá hoy para que el ingeniero Canese trajera los documentos de todos los proyectos que se presentó por el acuerdo establecido entre Lula y Lugo, cuando eran presidentes de Brasil y Argentina respectivamente. El ingeniero Canese se disculpó, está un diputado brasileño en nuestro país y por lo tanto eso imposibilitó que estuviera acá. Sin embargo, el ingeniero Martín González sí estuvo, se comprometió, estuvo hoy y tuvo que retornar a su casa porque no vino el ingeniero Canese. Después de la pausa ya iniciamos el debate. Hola, Jan Esperanza, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Carlos. Gusto saludarte. Estoy gusto compartir acá con Héctor y con Raúl. Ingeniero Cristaldo, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Buenas noches. Buenas noches, Carlos, a los panelistas, a la audiencia. Un gusto compartir con ustedes y con la gente. Don Raúl Ayala, gracias por venir. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches a los televidentes. Bueno, ¿de qué manera está afectando la situación política a la economía? Carlos Fernández Valdovinos fue el primero en alertar ya en febrero de este año sobre la ralentización que estaba teniendo la economía en Paraguay. Fue el primero. Ahora habló de la recesión y se sumó también Manuel Ferreira hablando ya también de recesión. Bueno, ¿y de qué manera, qué es lo que está haciendo la política sobre la economía este año en Paraguay? ¿Quién comienza? Claro, lo que pasa es que de alguna manera ya hay un consenso de que tenemos un problema, digamos, de desaceleración que se va acentuando. Y todos sabíamos eso, pero había como una suerte de expectativa de que si se hiciesen algunas cuestiones en el segundo semestre, algo podía empezar a mejorar. La coyuntura es extremadamente negativa a nivel internacional, lo que te queda es hacer algo internamente y tratar de básicamente aminorar ese problema. Ese era el debate, qué había que hacer, dónde teníamos que insistir, cuál era la política más adecuada, y de repente explota esta bomba, que ni siquiera es una bomba que viene de afuera. Este es algo que nosotros internamente, interna del gobierno. Interna nosotros del gobierno. Sí. Aquí no nos podemos culpar de la coyuntura del problema brasilero, argentino, ni a la oposición, americano. Es un ni a la problema oposición interno nuestro. Claro. Y obviamente que esto complica, porque finalmente, cuando decimos la política, los políticos toman decisiones. Sí. Y esas decisiones afectan el funcionamiento de las cosas. Obviamente en un momento de extremado ruido, incertidumbre, inestabilidad, el miedo de que se tomen malas decisiones aumenta considerablemente. Que se tomen malas decisiones, fíjate, ahora vamos a empezar a tratar el presupuesto. Sí. Y en este tipo de ruido, esa famosa frase, aparecen acá pescadores en río revuelto. Todo eso genera realmente un temor muy grande y eso tiene que ver con este comunicado, con esta posición del foro ayer. Asuman su responsabilidad como gobernantes, tanto gobierno como oposición, y sean responsables. No aprovechen esta situación, no generen mucho más ruido, sean responsables de manera a no afectar lo que tenemos. Ahora, la clase política que tenemos, ¿entenderá el mensaje, ingeniero?
Lo que pasa muchas veces es que los tiempos de la burocracia estatal no se condicen con los tiempos de la economía real. Y ahí tenemos un primer desfasaje. Y yo creo que están entendiendo. Cuesta sincronizar esos tiempos, porque lo que la gente ya siente en la calle, el que tiene que tomar la decisión le lleva meses asumirlo. Entonces, en ese desfasaje es donde se empiezan a generar los desencuentros y las desconfianzas y los conflictos. Entonces, es una tarea nuestra de los actores de la economía real tratar de persuadir de que la situación que viene se puede complicar aún más. Cuando nosotros alertamos ya en enero que la cosecha era mala y que iba a dejar de ingresar millones de dólares a la economía paraguaya, es decir, iba a faltar efectivo en el bolsillo de la gente, porque esa plata que mete en la cosecha es efectivo para la gente y que mueve la economía, el combustible de la economía. Nos trataron de que estábamos dramatizando porque no queríamos pagar impuestos y no queríamos discutir los impuestos. Entonces los prejuicios y las descalificaciones y las mezquindades a la hora de que uno da una señal dificulta encontrar las soluciones a tiempo y en el tiempo que la gente que está en la calle necesita. Ahora, don Raúl, el ingeniero habla de la burocracia. La burocracia es la misma, no cambió la burocracia. Es lenta, es paquidérmica, no se anima a tomar decisiones, esa es la burocracia que tenemos y no cambia en ningún momento, aún en las peores, circunstancias. Ahora, yo le pregunto algo, con los mismos hombres, ¿se van a obtener resultados diferentes? No, definitivamente no. Y ese es un adagio bastante conocido. Es decir, si uno sabe exactamente con la misma receta, con los mismos hombres, no. Acá tiene que haber un cambio de actitud real. Acá tenemos que, no solamente pueden ser muy buenas personas, pero indudablemente si no fueron capaces de acercar proyectos, de acercar una agenda, de tener una agenda, no más luego, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que...? Vamos a rescatar un poco alguna de las cosas. El pronóstico ya era malo. Dende en abril sí. Había reducido el pronóstico de crecimiento al 1.5, sin esta crisis. Y realmente menospreciar esta crisis en su incidencia en la economía es cuestión de necios. Basta ver lo que pasa en la Argentina. Es decir, con solo expectativas de un día para otro se desploma la economía. Y entonces, hubo mucha fuga de capital de la Argentina. Y hay mucha fuga, realmente es decir. Entonces, estos hechos que siguen sucediendo, porque no se solucionó el problema. Si uno lee las declaraciones o escucha las declaraciones de los políticos, siguen hablando de gente en la calle, siguen hablando de cuestiones que realmente van a todavía acentuar más la difícil situación, ¿verdad? Claro, pero fíjate, Carlos, voy a preguntar, la burocracia es lenta y todo ese tipo de cosas. De alguna manera, habíamos ya también entendido de que una de las primeras cuestiones internas que podíamos hacer es acelerar el tema de la inversión pública. Sí. Los recursos estaban, o están los recursos de los bonos, ese tipo de cosas. Se anunciaron. Eso cuesta que agarre velocidad. Pareciera ser que iba a empezar, y ahí en el tema, este tipo de ruido, la pregunta es, ¿va a enlentecer? ¿Va a frenar? ¿Va a continuar igual? Y eso es lo que no se puede permitir. Ya cuesta luego que la burocracia empiece a funcionar, que venga un elemento como esto, del ruido político, y haga que eso frene lo que es inaceptable. ¿Entendés? Yo no pretendo luego que de repente, de la noche a la mañana, se vuelva una burocracia eficiente, rápida, pero ya que va a empezar, que no pare y que no vuelva atrás. Y ese es el cuidado que tenemos que tener. Que no pare y que no vuelva atrás. De vuelta, el tema del presupuesto también. Todos los años no es un problema el tratamiento del presupuesto. Que no sea este ruido un argumento, una excusa para dificultar aún más, para meter cosas raras, aprovechando la debilidad del gobierno, para hacer ese tipo de cuestiones. Ahí tenemos que monitorear. Mi temor fundamentalmente es no volver atrás. Ahora, además de la situación económica, ¿qué es lo peor que deja esta crisis en el país? Primero que no se aprendió la lección. Evidentemente, a hoy, uno escucha ciertas declaraciones
y evidentemente todavía no se internalizó el problema. Hay gente muy temerosa en sus actos, pero realmente no se ve todavía ninguna acción que muestre que realmente son conscientes de los problemas. Entonces, primero asumir, lo decíamos ayer, primero parar la pelota, solucionar las cuestiones que se puedan hacer casi medidas inmediatamente y después realmente posponer seguramente algunos cambios estructurales que también se necesita y que también incluso el gobierno con el ministro Benigno López estuvo comentando con los empresarios. Es decir, dijimos, esta es nuestra agenda, queremos hacer tal cosa y si bien es casi repetitivo de otros gobiernos, la gente tenía la confianza de que podrían realizar. Eso, posponer por ahora, atender la urgencia y empezar después a resolverla. Usted dijo una palabra clave, confianza. Para mí, personalmente, lo peor de esta crisis es la desconfianza que genera en el gobierno. Es decir, va a ser capaz, la sociedad en general, claro, va a ser capaz este gobierno de superar ese estado de confianza, de desconfianza y confusión. Porque si esto no se supera, creo que vamos a tener 4 años bastante inestables. ¿Usted qué piensa? Profundizó la desconfianza, el proceso de desconfianza, profundizó la parálisis de la economía y nadie cree en nadie. Entonces es difícil entablar un diálogo serio que permita encarar entre todos una salida a esta crisis y prepararnos ya para enfocarnos al año que viene. Porque hoy me he preguntado, ¿este año todavía se va a recuperar? Y si en 9 meses no solucionamos, 3 meses con un ya sobra. Ya puede estar las 3 meses, ¿ves? Si en 9 no pudimos dar vuelta. Estamos perdiendo 6-0, 45 el segundo tiempo y creemos que porque metemos un gol vamos a dar vuelta al partido. Preparémonos para el próximo partido, 2020. Y ese partido comienza para el sector nuestro del campo. En septiembre empezamos a sembrar. Y en enero ya vamos a ver los resultados. Y puede ser el inicio del efecto rebote y un inicio de recuperación si tenemos una buena cosecha. Pero Para mí, Carlos, un costo gigantesco es la imposibilidad de avanzar hacia por lo menos algunas mínimas reformas importantes. Otro gran consenso que tenemos en la sociedad paraguaya es que terminó esa década tan favorable, de coyunturas tan favorables. Precio de los commodities. Alberto Acosta suele decir, en esos momentos vos podés hacer muchas cosas mal, pero igual te va bien. Sí. Con lo cual vos postergás muchas cosas. Parece que el consenso terminó eso y ahora si queremos encontrar algún camino vamos a tener que hacer alguna reforma. Y hacer reformas implica que salga lo mejor de la política justamente. Porque las reformas tienen que ver con decisiones políticas, que tienen que ser conducidas, lideradas. Y eso es lo que tiene que hacer un gobierno. Un gobierno tiene que plantear, arriesgar, dejar un legado en ese sentido. Un gobierno debilitado le va a costar mucho hacer eso. Esa es mi principal preocupación. Yo creo que ese es el principal costo que tiene. Un costo que incluso es difícil de calcular. ¿Cuál es el costo de no hacer algo? Te puede durar décadas ese costo. No es solamente de un gobierno. Claro. ¿Cuál es el costo de no hacer una reforma fundamental en educación por ahí? Porque estamos también mucho en eso. Y bueno, generaciones una postergación de 40 años más. Esa es la gran preocupación. No, pero que no tenemos alternativa. Ya perdimos. La crisis ya generó la desconfianza, profundizó la desconfianza. Ya perdimos. Entonces, no tenemos, este gobierno tiene que durarnos hasta que termine el mandato. Hasta el 2018. Entonces, ¿cómo hacemos? Y tiene que ganar legitimidad en su actuar, en su gestión. Y para eso tiene que hacer los cambios que tenga que hacer, el cambio de rumbo, es decir, no dejar que las cosas sucedan nomás como estaba pasando hasta ahora, sino que tiene que tomar el timón y conducir el barco. Cuando ustedes hablaron en el foro empresarial, había autoridades del gobierno. No. Estaban presentes autoridades. ¿Ustedes los invitaron? No. ¿Tampoco los invitaron? No, era una cuestión... Era el sector privado. Era el sector privado, 153 organizaciones. Ahora, el sector privado tiene también juega también un papel fundamental. Es decir, ustedes son grupo de presión importante. Y como grupo de presión pueden indicar los caminos, ¿verdad? Y pueden advertir acerca de las dificultades que vamos a tener a futuro, cercano y a mediano y largo plazo, si no se toman las decisiones correctas. ¿Están dispuestos ustedes a pegar el grito? Este es el primer paso, Carlos.
Realmente, primero que el sector empresarial tampoco estaba muy unido, tampoco está muy unido, es decir, entonces utilizamos nosotros el foro, que es una herramienta que habíamos utilizado en el 2008, un poco antes de cada inicio de periodo, para consensuar ciertas y determinadas líneas. A Teto no le gusta que yo hable de consensuar, dice acordar, dice él, porque consensuar implica mucho. Entonces, lo que hicimos anoche, nunca antes se hizo. Nosotros en el 2008 conseguimos 70 gremios que se asumen. Ahora son 153 entre gremios, cámaras y asociaciones. Entonces, juntarlos para que tengamos una voz única, para generar esa presión que realmente es necesaria. Por eso es que la foto aparecen todas las como 400 personas que estuvieron presentes, líderes en cada uno en su actuar. Entonces, primero a partir de ahí. Bueno, entonces se le entregó a las autoridades y ahora en más, realmente vamos a estructurarnos seguramente un poco mejor para dar seguimiento, para que esto no sea utilizado por ningún sector empresarial también buscando beneficios. Porque vos también sabes que hay empresarios que tienen contratos con el gobierno, que realmente y son funcionales a grupos de poder. Entonces, acá queremos dejar todo eso de lado, consensuar líneas de acción y trabajar sobre ello. Y va a ser posible. Así como hay pescadores de río revueltos en la política, también hay pescadores de río revueltos en los gremios. Y es el desafío que tenemos. Tenemos que ser serios si reclamamos seriedad al resto de la sociedad. Tenemos que predicar con el ejemplo, no con la palabra. Y tenemos que juntar a la mejor gente y entre todos en un esfuerzo colectivo sacar adelante el país, encarando los problemas. No es ganando la discusión que vamos a solucionar el problema. Porque acá discutimos mucho, pues nadie se ocupa del problema. Ahora, ¿ustedes van a invitar al presidente para una reunión o pedirían una reunión con el presidente para expresar lo que en el foro, la preocupación del foro? Hoy ya estuvimos con los presidentes de los 3 poderes del Estado, donde se les hizo entrega del pronunciamiento del foro, donde está la preocupación por un lado y la propuesta de diálogo y una agenda que permita construir, una agenda país que permita construir acuerdos entre todos. Y se habló con el presidente de la República, el presidente del Congreso y el presidente del Poder Judicial. Y es el primer paso, donde se le presentó las inquietudes del sector privado y decirle estamos dispuestos a trabajar para encarar juntos la solución de los problemas que aquejan al país. Pero no solo con el gobierno, no solo con los 3 poderes del Estado, sino con la sociedad, que incluye realmente otros actores también, realmente con la prensa, trabajar con los jóvenes, es decir, que abrir la cancha es la que realmente es la propuesta. ¿No pensaron hablar con los líderes de los partidos políticos, es decir, con los presidentes de los partidos políticos? Porque ellos son actores fundamentales, como habías dicho, no solamente el gobierno el responsable, también son los partidos de oposición responsables de la conducción del país. De alguna manera, ya que están en el Parlamento, elaboran leyes y toman decisiones. Bueno, por supuesto que hay que hablar. Entonces, pero tienen que hablar. Absolutamente, de hecho también se inició, vos tuviste también hoy en alguna reunión. Tiempo al tiempo, Carlos. Ayer fue el foro, hoy estuvimos con los poderes que constituyen los poderes del Estado y vamos a ir sumando gente y ir contactando con todos. La idea es construir con amplitud una base de trabajo que nos permita escucharnos todos, apuntar al diálogo y tratar de entender los problemas de cada parte para encontrar la solución. Y de acuerdo al pensamiento de los 3, al criterio de los 3, ¿qué cambios inmediatos debería realizar el presidente para empezar otra vez a tratar de recuperar la confianza de ustedes, del sector empresarial? ¿Qué cambios qué modificación a su conducta debería realizar? Bueno, mira, yo quería volver un poco y vinculado a lo que vos estás preguntando. Siempre hay salida, digamos. Estamos en un momento complicado, pero siempre hay salida. Yo coincido mucho con Rodolfo cuando dice tiene que volver a ganar legitimidad. Va a tener que arriesgar más también el gobierno. Sí. Porque uno piensa, bueno, queda en una suerte de modo supervivencia, va a tratar de ser cuidadoso. Yo creo que tiene que arriesgar más. Va a tener que arriesgar más
para definitivamente hacer cambios mucho más. Que también le puede ir mal, también puede tener resistencia. Esto va a ser también seguramente una lucha complicada. Van a haber resistencia, pero es el momento. Yo no veo otra forma de ganar legitimidad, sino es arriesgando en algunas cuestiones. Y vamos a tener que ir viendo caso por caso. Por ejemplo, yo estoy convencido, el tratamiento del presupuesto, que es inmediato dentro de un mes, va a ser un momento. Y a ver, ¿qué tanto liderazgo político vemos para defender determinadas cuestiones dentro del presupuesto? Esa es una cuestión bien concreta que te estoy respondiendo, digamos. Y eso implica seguramente un ministro de Hacienda que se ponga bien firme y con un apoyo del presidente cuando se quiera desviar algo de lo que sea un presupuesto equilibrado, un presupuesto razonable. Eso es un tema bien concreto. Por supuesto que también el tema, porque ya se ha levantado fuertemente y es un tema sensible y crítico y estratégico, el tema de Itaipú. Vamos a tener que realmente construir algo distinto. Creo, y hay que reconocerlo, que se han dado unos pasos interesantes ahí, con los nuevos nombramientos en Itaipú. Eso hay que profundizar. Eso es un primer paso. Pero eso hay que profundizar y hay que tener una mayor claridad de cuál va a ser la estrategia paraguaya y ir generando esa confianza, digamos, de que tenemos un proceso de construcción con gente interesante, nueva, creíble en ese proceso de construcción. Te estoy dando dos solamente cuestiones bien concretas, bien inmediatas. Yo te diría, y vos sabés que estamos mucho en eso, educación también. Sí. Educación también. Acelerar algunos procesos de cambio estructural bien concretos. No nos va a dar el tiempo, seguramente ahora lo podemos discutir en otra ocasión, pero ahí también hay un espacio donde se puede dejar un legado concreto y empezar un cambio. Para tirarte los primeros 3 temas, decirte. Ahora, pero hay un hecho fundamental. La economía debe empezar a andar. Es decir, hay cosas que no se pueden esperar. Yo creo que el desempleo no puede esperar, la falta de comida no puede. El presupuesto no puede esperar. Entonces, sí. yo creo que hay cosas más a cuestiones inmediatas. Así inmediatas. Por eso le pregunto. Yo escuché hoy, por ejemplo, algo que me gustó. Dijo, realmente es decir, pedirle a Petropar que sacrifique parte de sus 12% de utilidad que tiene ahora, que reduzca al 2%, una medida casi inmediata de reducción, para demostrarla. Es decir, estamos preocupados por la gente, realmente el combustible es muy sensible, realmente hay margen para hacerlo, que Petropar reduzca. No va a impactar tanto porque cada día Petropar tiene menos porcentaje, pero muestra, medida. Otro tipo dice, bueno, realmente el tema de los impuestos que están embanderados no es oportuno. Es decir, en este momento, tomar 4, 5, 6 medidas que se vea. Y el otro tema que se dijo anoche, y algunos lo expresaron, es la gente. Hay nombramientos que no se pueden tolerar, nombramientos que obedecen a pagos políticos. ¿Cuál, por ejemplo? Pagos políticos, realmente decir, y que se fue uno, el de Itaipú, pero hay otros que realmente siguen gozando de buena salud. Entonces, decir, señores, por eso que es muy difícil. Yo pasé por la clase política, fui senador. Entonces, decir, conozco cómo se manejan las cosas. Es difícil, esa gente yo creo que hoy no entiende todavía, por eso decía que muchos no comprenden la gravedad de la crisis. Entonces, se sigue priorizando y se sigue designando gente como favor político y que no va a contribuir con generar la confianza. Entonces, por ahí también. Le pregunto, usted fue senador. Ninguno de ustedes todavía llegó al Congreso, salvo para ir a pedir cosas, ¿verdad? Y exigir cosas. Pero usted que fue senador, se da una situación muy particular. Los funcionarios, incluidos los ministros, le tienen miedo al parlamentario. Tanto es así que para comunicar que van a hacer un cambio, tienen que informarle primero, como pidiéndole permiso y autorización al parlamentario de una determinada zona, para que no se enoje porque se va a cambiar a su gente. Y no se puede vivir así. No se puede vivir así, evidentemente. Tampoco se puede tolerar lo que se hace con el presupuesto, ya que desde el 2013 que venimos padeciendo toques del presupuesto más allá de las necesidades. El tema del funcionario público, o sea, que yo tengo muchos amigos funcionarios públicos, se van a enojar conmigo. Es decir, el salario promedio de un funcionario público es casi 2 veces mayor que el de un funcionario privado. Ese tipo de desigualdades no se pueden dar. Realmente eso genera irritación en la gente. Por más que te digan después, no, lo que pasa es que la incidencia económica es escasa. Sí. No, señor,
Acá hay que dar ejemplos claros de que realmente se lucha en contra de ellos. Hoy tenía con los chicos de DENDE, del programa universitario, estábamos hablando, es decir, de los mensajes se deben. Si alguien habla de no, el tema de los supernumerarios, el tema de minimizar ese tipo de problemas, realmente ya muestran la poca voluntad que se tiene de luchar en contra de eso. Claro, empezar a romper la lógica de la política tradicional, yo creo que hoy en día es entender el signo de los tiempos. Esta es una sociedad, y esto ocurre en todo el mundo. Todo el mundo, sí. Hay una desconfianza. Lo que pasa es que las sociedades se están convirtiendo en sociedades de clase media. En Paraguay también está creciendo. La clase media no es solamente un concepto de ingreso, es también una forma de ver la vida distinto, demanda diferente, Ahora, y esta forma de exigencias democracia distintas. está en crisis. Esta forma está, pero tiene que ver con estos procesos. Entonces, hay que entender, y yo creo que eso es lo que yo espero justamente del liderazgo político real. Empezar a romper ese tipo de cosas. Entiendo que no es de la noche a la mañana, pero ir mostrando señales de que yo me voy saliendo de esa lógica tradicional, clientelar, prevendista, pedir permiso, y me voy acercando a otro tipo de cuestiones. Eso es entender cómo se está comportando la sociedad, cuál es la tendencia. Y yo eso es lo que le demando a un político moderno, a un líder político. A eso yo me refiero cuando digo, esa es la función que tiene que cumplir. Y eso implica tomar riesgo, repito, eso implica tomar riesgo, porque te enfrentas, se activan resistencias. Y la resistencia solamente va a poder vencerle seguramente con mucha firmeza, con mucho liderazgo, sí, apelando a este tipo de razonamiento, buscando alianzas, con políticas claras, con gente distinta. No le veo otra manera. Bueno, lastimosamente se nos está acabando el tiempo y les doy un minuto a cada uno. Háblenle al presidente de la República. Cada uno tiene un minuto, pero háblenle al presidente de la República y exprésenle lo que quieren. A ver, comenzamos con usted, ingeniero. Bueno, realmente estamos en un momento complicado. Necesitamos señales claras. Le está viendo el presidente, mire que le está viendo. Háblenle necesitamos señales claras hacia dónde vamos. Y le pediría que se dirija a todos los paraguayos cuando se dirige a la ciudadanía, no a un solo sector, porque todos nos necesitamos para superar este momento complicado en que estamos como país, como sociedad, y necesitamos señales claras de las instituciones que el que está fuera de la ley no va a ser premiado y va a ser sancionado, y el que está cumpliendo con la ley va a ser resguardado, porque esos valores son los que están siendo trastrocados permanentemente en nuestro país. Perfecto. Don Raúl. Sí, yo le diría lo mismo que estoy diciendo en los lugares donde tengo oportunidad. Él, que nos dijo que no pretende ser reelecto, tiene hoy la oportunidad de conducir este país como tiene que ser, ¿verdad? Eligiendo a las personas adecuadas y la política adecuada para sacarnos adelante de este atolladero. Perfecto. ¿Jan? Yo le diría a Carlos de que hay que salir muy rápido de esta lógica del modo supervivencia. Realmente yo espero que como presidente asuma el rol del líder político y realmente intente y logre dejar algún legado. Y eso implica salir del modo supervivencia. Yo creo que es posible, pero va a implicar mucha valentía, mucho coraje, arriesgar definitivamente, y también creo que mucha gente estará dispuesto a acompañar ese proceso si se da. Bueno, caballeros, muchísimas gracias por haber venido. Gracias, Jan, ingeniero. Don Raúl, muchas gracias por estar con nosotros. Y si quieren, pueden quedarse porque el próximo tema también está súper interesante. Vamos a estar con Pablo Saitz, el director nacional de contrataciones públicas. ¿Cuánto gasta el Estado y cómo? ¿Y qué se puede hacer para hacerlo mejor? A la vuelta de la pausa. Atención, llegaron a Bristol las super ofertas en todos los televisores. Aprovecha hasta 50% de descuento en todas las marcas y pulgadas. Los mejores precios del país y sin entrega inicial. Escucha esta super oferta. TV LG Smart de 49 pulgadas Full HD
Precio normal 18 cuotas de 409.000 guaraníes. Ahora, precio oferta 18 cuotas de 219.000 guaraníes. Para más información, comunicate al 519 4000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Buenas noches, doctor Pablo Sáiz, ¿cómo está? Buenas noches, Carlos. Buenas noches a toda la audiencia. Muchas gracias por el espacio. Es complicado ser director de contrataciones en este gobierno, en este momento. No tiene mayores complicaciones que otros momentos que ya me tocaron, pero sí tiene características distintas. ¿Por qué? Porque primero que el mercado de las compras públicas va cambiando bastante, es un mercado que va madurando. Tiene apenas 14 años de vigencia esta ley de contrataciones públicas y eso determina que tiene apenas 14 años el mercado de las compras públicas con estas reglas en el país. Entonces se vuelve más dinámico. Los gremios, recién tuviste presencia de gremios muy fuertes en esta mesa. Sí. Los gremios en materia de proveedores del Estado todavía no están solidificados. Si bien ya hay intentos de cámaras de proveedores del Estado, de asociaciones de proveedores del Estado, no tienen todavía una solidez, una madurez. No estoy diciendo que los proveedores del Estado sean inmaduros, sino que la agremiación no es un concepto internalizado todavía entre los proveedores del Estado. Eso va decantando, va madurando y eso va dinamizando mucho y va cambiando este ámbito, este ecosistema, como se dice ahora, de las compras públicas. Le pregunto, hoy hablábamos con el presidente de la ANDE, el ingeniero Villordo. Él me decía que iba a enviar a la Dirección de Contrataciones la lista de las empresas interesadas en el negocio de la compra de energía de la ANDE para el sector, para el mercado interno brasileño. ¿Le llegó a enviar? Sí, es correcto. La ANDE envió el día de ayer esa nota. Ayer envió. Y ayer nosotros contestamos a la ANDE diciendo que acusamos recibo de la nota y que por más de que ese tipo de contrataciones está excluida de la ley 2051, pedíamos su permiso para publicar esa información en el portal de contrataciones públicas a los efectos de dotar de publicidad y transparencia a toda gestión pública. ¿Y cuáles son las empresas que intentaban? No tengo, lastimosamente ni siquiera abrí la información y te cuento por qué no abrí la información, porque fue acercada en un CD y básicamente no tengo ni una máquina con CD en mi escritorio, ¿verdad? Por supuesto que hay máquinas con CD en la oficina. Fue analizada solamente la cuestión referida a publicitar o no esa información. ¿Se va a publicitar, no? Esperamos la respuesta de la ANDE porque es su información, yo considero que sí, pero por una cuestión de reglas protocolares pedimos la autorización de la ANDE para la publicidad. No creo que exista ninguna oposición de la ANDE. Esa información ya se nos entregó y apenas tengamos la respuesta de la ANDE estaríamos publicando. ¿Tiene que ser con permiso de la ANDE? Nosotros consideramos que la información, como no se rige por la Ley de Contrataciones Públicas, tendría que tener una intención clara de por qué fue entregada a la dirección. ¿Fue entregada a la dirección a los efectos de toma de conocimiento institucional o fue entregada a los efectos de dar publicidad? Básicamente eso encierra nuestra respuesta a la ANDE. Ajá, bueno, pero a ver. De que no es información confidencial, por no supuesto que no es información confidencial. Es información confidencial. No, definitivamente no es información confidencial, no está clasificada como tal. Cualquier ciudadano, por una cuestión de acceso a la información pública, puede tener acceso a esa información. Lo que nosotros preguntamos institucionalmente es, ¿esta información puede ser incorporada al portal público en el capítulo contrataciones excluidas o es a los efectos de toma de conocimiento institucional solamente? El vicepresidente de la República aseguró y estaba orgulloso, en conversación con Radio Primero de Marzo, y estaba orgulloso de la iniciativa que tuvo de conseguir interesados para vender la energía de la ANDE que no utilizamos en el mercado interno brasileño. Dijo que el presidente de la República, afirmó que el presidente de la República estaba enterado de todo lo que él negociaba y que incluso él le había puesto en contacto a los empresarios brasileños y de otras nacionalidades al presidente de la ANDE entonces, Pedro Ferreira. Le pregunto como abogado, ¿cómo se entiende que él hable de venta de energía cuando está prohibido por el tratado vender la energía? Y después encontraron en el gobierno la fórmula
ideal para explicar lo que estaba pasando. Hablaron de interés, del manifiesto de interés que tienen algunas empresas, no de comprarla ahora, sino del interés que están demostrando, del potencial interés. Ese es el término. Bueno, ¿cómo se entiende como abogado que alguien asegure que incluso habló de que una empresa ya había presentado incluso una propuesta económica? ¿Cómo se entiende todo esto? Usted como abogado, ¿cómo entiende todo esto? Bueno, no te puedo hablar solamente del caso, no te puedo hablar del caso de la ANDE porque no forma parte del ámbito de la Dirección de Contrataciones Públicas, pero sí te puedo hablar de todo lo que se entiende por iniciativa privada y lo que se entiende también por expresiones de interés en el ámbito de las contrataciones públicas en general, no solamente de la Dirección de Contrataciones Públicas. Una de las tareas más complicadas en el ámbito de las contrataciones públicas es acercar a este sector al mundo comercial. En el fondo, lo que tenemos entre manos en un contrato con el Estado es una actividad también comercial. Lo que perdemos muchas veces, en esencia, en las licitaciones y en la burocracia estatal, es acercar más a un trámite burocrático que se parezca más a un juicio que a una actividad del mundo de las contrataciones públicas. Uno de los temas más complicados por eso es acercar a las ideas del sector privado, a las propuestas de negocio del sector privado, negocios en el término de actividad lícita, por supuesto, la acepción de lícita. Y para acercar al sector privado del Estado es que aparecen estas herramientas del derecho, que son la iniciativa privada, que aparece en la ley de APP y en la ley de concesiones, por ejemplo. Aparece también la figura de la expresión de interés. Cuando una institución pública dice, tengo una idea de negocio, una posibilidad de negocio, llamo a expresión de interés para ver quién en el mercado estaría interesado, vale la redundancia, en hacer este tipo de negocios conmigo, sin que todavía eso represente una oferta cerrada o una oferta en firme de un precio a cambio de un producto, de un servicio, de una obra o de lo que fuese, ¿verdad? Así se explicarían este tipo de situaciones de acercamientos de las empresas privadas. Perfecto, pero a ver, la gente del gobierno se dio cuenta de lo que pasaba y dice que era una intención para la contratación, pero para el 2023. ¿Quién hace un negocio de este tipo pensando en el 2023? Si todo puede variar de acá al 2023 y estas empresas, algunas pueden desaparecer, otras pueden quebrar, otras pueden consorciarse con otras. Es decir, no tiene mucho sentido la explicación. Por eso le digo, usted que está en este tema, y no quiero que opine como director de contrataciones, sino como abogado, ¿cómo se tiene que entender? Es como que alguien nos quiere mentir y encontraron la excusa perfecta de decir, no, es un deseo de interés para una compra futura. A 4 años hacer ese tipo de negocio en materia energética parece una eternidad. Ahí es la clave, en materia energética dijiste, y la respuesta tiene que dar a alguien que esté en la industria de la materia energética, para saber si es usual o no prever con este tipo o con este plazo de antelación la estructuración de este tipo de negocios. A veces los negocios, no a veces, los grandes negocios, siempre utilizando el término lícito en la acepción lícita de negocio, los grandes negocios con el Estado llevan un proceso de maduración muchas veces largo. Sí, pero nunca 4 años. Mirá que por lo menos los procesos más largos que sí se rigen por la ley 2051, que son los procesos de licitación con financiamiento, llevan a veces 3 o 4 años desde que se licita. Si me preguntás cuándo se comenzó a licitar por ejemplo, la bioceánica, ya en el 2015 teníamos inicios de procesos de licitación con la bioceánica, y estamos hablando de que estamos en el 2019 y recién ahora estamos poniendo los primeros metros de asfalto en la obra, ¿verdad? O sea, son procesos, las contrataciones con el Estado, y esto te lo digo como abogado que sufre muchas veces con el cliente ese proceso de implementación de un proyecto. Las contrataciones con el Estado, independientemente de cuál es la ley que la rija, tienen un proceso bastante extenso de elaboración del proyecto, presentación del proyecto, aceptación del proyecto por parte de la institución pública que fuese, implementación de los procesos de selección. Son procesos complejos. Bueno, está bien, pero de todas formas resulta muy, muy llamativo todo el tema. Las binacionales no pueden decir, las compras que hacen las binacionales no pasan por contrataciones. Las compras que realizan las binacionales no pasan por el sistema de compras públicas nacional, ¿Por qué? Ni por el paraguayo ni por el brasilero, porque tienen su propio régimen de administración en base a los tratados de conformación de las binacionales, ¿verdad? Pero y cuando la plata de las binacionales entra en el presupuesto, ¿no debería también ya formar parte
ser supervisado las contrataciones por contrataciones públicas? Si eventualmente ese dinero entra al presupuesto, sí. Pero el dinero de las binacionales no siempre entra al presupuesto y lo que muchas veces vemos como el producto de una actividad generada como contratación de las binacionales, llámense aportes en los hospitales, vehículos a la policía, Sí. etcétera, etcétera, es no un proceso de entrega de dinero de la binacional al Estado para que el Estado efectúe la No, licitación, sino el compra directa el de servicio mismo. Claro, claro. Entonces, ese proceso de selección del contratista que celebrará, valga la redundancia, un contrato con la binacional para que sea a beneficio del Estado, se rige por las reglas internas de la binacional, ya sea Itaipú o ya sea Yacyretá, que tienen básicamente sus leyes de contratación pública. Itaipú sobre todo tiene un cuerpo normativo en materia de contrataciones públicas bastante complejo, bastante completo, tiene una norma general, tiene instructivos específicos. Itaipú fue pionera en implementaciones del sistema de subastas a la inversa, o sea, de remates a la inversa. Itaipú también estuvo en la avanzada o está en la avanzada de lo que es compras públicas sustentables, por ejemplo. O sea, tienen sistemas bastante robustos también. No se relacionan con el sistema de compras públicas del Estado. Tenemos programas de colaboración conjunta con la binacional Itaipú. Queremos estrechar aún más lazos, pero no se rigen por la ley de contrataciones No se públicas. rigen, definitivamente. Categóricamente. Bueno, ¿y cuántas contrataciones directas hace el Estado anualmente? ¿Hay un estudio, un índice al respecto? ¿Cuánta plata se contrata directamente? Mira, en materia de estadísticas, ese dato puntual está perfectamente identificable, hasta incluso en el portal web. No lo tengo en la punta de la lengua cuántas licitaciones se hacen en forma directa y cuánto monto representa esa cantidad de licitaciones contratadas en forma directa. Sí te puedo decir que hay una cantidad de aproximadamente 18.000 procesos de contratación al año. Al año, 18.000. Sí, y eso genera... ¿Eso incluye municipalidades y gobernaciones? Sí, sí, sí. Y eso genera un volumen de cerca de 20.000 contratos. A veces de una sola licitación te salen varios contratos. Sí, varios contratos. El volumen en dinero, el valor total de ese mercado anual es de aproximadamente 3.000 millones de dólares al año. 3.000 millones de dólares. 3.000 millones de dólares al año. Y ¿De contratación? Sí. 3.000 millones de dólares. 3.000 millones de dólares al año, dividido entre obras, bienes y servicios. Y de eso, y bueno, qué lástima que no tiene el tema de las contrataciones directas. Podemos ver fácilmente el portal, no le preguntaba esto porque, mire, tengo conocimiento e informaciones que gobernadores e intendentes o en el interior del país se compran a través de cuando reciben los royalties, que de eso viven muchos en el interior, municipios y gobernaciones, se compran hasta cuestiones innecesarias para la intendencia y para el departamento, porque eso permite los negociados, es decir, el porcentaje que se queda para los bolsillos de los administradores de las gobernaciones y las intendencias. Y se habla de un promedio de entre 3 al 10%, que lo único que esperan intendentes y gobernadores es tener los royalties y para hacer las compras, que les permitan hacer las compras, porque lo único que les preocupa es el tema de cuánto es la comisión que les va a tocar. Teniendo en cuenta esos detalles, ¿cuántas de las compras de intendencias y gobernaciones se hacen correctamente? Y y contrataciones supervisa, controla si lo que efectivamente quiere una intendencia o una gobernación es lo que necesita esa zona, ese departamento, ese municipio. Tocaste 3 puntos fundamentales en el diseño, hasta incluso te diría yo, del Estado paraguayo. Primero, la pereza en materia de percepción tributaria de entes descentralizados. Así mismo. Vivir de los royalties, vivir del FONACIDE Se olvidaron es mucho más fácil de muchas de las salir actividades a propias de recaudar. la municipalidad. Es un tema que no compete a contrataciones públicas, pero hace al nutriente fundamental de los recursos financieros para las contrataciones públicas. Segundo tema, respecto a las municipalidades, pero no a las gobernaciones. Las municipalidades tienen su propio presupuesto, no están incorporadas al sistema de presupuesto general de gastos de la nación. Entonces, las municipalidades podrían operativamente
procesar contratos, procesar pagos sin que pasen por todo el circuito del CIAF, del Sistema Integrado de Administración Financiera, que tiene sus reglas y tiene sus formas de control más estrictos. Reducimos enormemente, pero todavía quedan 12 municipalidades que no comunicaron su programa anual de contrataciones. 12 de 252 municipalidades. Sí, 52, 58, algo más o menos, sí. 12 municipalidades que todavía no comunicaron el programa anual de contrataciones. Cualquier contratación que una de estas 12 municipalidades realice, hoy día, sin previa comunicación al programa anual de contrataciones a la Dirección de Contrataciones Públicas, tendría altas posibilidades de ser un proceso ilegal. Altas posibilidades de ser un proceso ilegal. ¿Cuáles son algunos de esos? ¿Recuerda alguna de esas intendencias? No quiero pifiar con los nombres porque estaría manchando la gestión de eventualmente de un. Esos nombres son hoy día públicos y están en el portal de contrataciones públicas en la sección de banderas rojas. ¿Qué son las banderas rojas? Son las alarmas que disparan nuestro sistema en forma automática. Es decir, uno entra en la web de contrataciones, Exactamente. busca banderas rojas y ahí Busca bandera está. roja o va a la parte de informaciones, sistemas de red flags, que es una herramienta nueva que surge con la cultura de datos que implica procesar los datos que están en tu sistema y diseñar sistemas de alarmas. No necesariamente es irregular el evento detectado por la alarma, pero sí te obliga a poner un ojo encima y a saber qué está pasando. Entonces, con esos mecanismos detectamos, hay 12 municipalidades y 2 entes pequeños de la administración central que en realidad descentralizada, que no están incorporando su programa anual de contrataciones. Y el tercer punto que vale la pena mencionar es el sistema de control, no de los procesos de contratación pública, sino de la gestión, de la decisión de qué realmente, como cada una de las instituciones públicas, necesitamos comprar. Tuvimos una discusión en el mundo de las contrataciones públicas muy fuerte, muy traumática para un sector que fue el ámbito de seguridad hace pocos meses. Sí, La discusión inicialmente en esos casos era ¿por qué el IPS tiene que gastar tanto en seguridad? IPS podrá tener su respuesta al respecto, ¿verdad? Pero había una preocupación de la ciudadanía de por qué gastar tanto en por el tal o cual monto, sector. sobre todo era por los montos. ¿Verdad? Pero ese tipo de análisis no pasan por el sistema de contrataciones públicas, no pasan por la Dirección de Contrataciones Públicas como ente competente para definir en qué gastar. Ese es un punto flojo del diseño estatal. Sí, evidentemente. Es un punto flojo del diseño estatal. ¿Cómo colaboramos desde contrataciones públicas? Capacitando a toda la red de distintas instituciones controladoras. Ahora firmamos un contrato con AJUDEPA, Asociación de Juntas Departamentales del Paraguay, nuclea alrededor de 250 concejales departamentales y nos comprometimos a darle capacitación, enseñar a usar las herramientas de control del portal para que ellos puedan hacer el equilibrio de poderes financieros en su institución. Y hablando de IPS, ¿cómo está el proceso que está siendo tan discutido, donde supuestamente el IPS no hizo caso de, ¿cómo se llama el grupo? Del Comité de Evaluación. Del Comité de Evaluación. Y entonces hay protestas o van a haber protestas, no sé si ya protestaron, Sí. pero creo que ¿protestaron ya? Sí, ya protestaron. ¿Cuándo protestaron? ¿Hoy, ayer? ¿Hoy? No, es un proceso que ya tuvo una protesta hace unos días atrás. Ya se resolvió la protesta, se resolvió en primera instancia, por así llamarlo, mantener la adjudicación definida por el IPS, pero ese proceso todavía no está en firme porque estamos en plazo para que presenten una reconsideración, es básicamente una apelación que se presenta ante la misma Dirección de Contrataciones Públicas. ¿Y cuándo vence el plazo? Ese plazo, si mal no recuerdo, estaría venciendo este viernes, entonces hasta este viernes no estaría todavía en firme esa decisión de la Dirección de Contrataciones Públicas, podría ser objeto de revisión en un proceso muy similar a una apelación. Y de acuerdo al análisis que hizo Contrataciones, ¿cómo fue el proceso? ¿Es legal? ¿No es legal? ¿El Consejo tomó las decisiones convenientes? ¿Hay irregularidades? ¿Cuál fue el dictamen de Contraloría? En el proceso que analizó Contrataciones Públicas. Contrataciones. Sí, que analizó Contrataciones Públicas, que es un proceso de protestas, es decir, la parte que se siente afectada por la decisión, en este caso de IPS, objeta dicha decisión ante Contrataciones Públicas en base a puntos específicos, y en base a esos puntos específicos denunciados, nosotros no encontramos irregularidades que ameriten la anulación de la decisión de IPS. ¿A pesar de todo lo que se publica? En este momento. Hay siempre que analizar que nosotros en la Dirección de Contrataciones Públicas tomamos las decisiones en base al escrito, a la propuesta presentada
por las partes intervinientes. Así que en base a la información que tuvimos al alcance en ese momento tomamos esa decisión, pero como te digo, como aún estamos en plazo de posibles interposiciones de reconsideraciones, no podemos avanzar mucho en definir al 100% la cuestión hoy día. Ajá. ¿Y cómo hacen ustedes en contrataciones cuando un tema se vuelve mediático? Y cuando lo mediático instala cosas y instala graves sospechas de arreglo de la licitación. ¿Cómo ustedes trabajan? ¿Trabajan tranquilos? ¿Trabajan presionados? ¿Cómo es la situación? Y creo que forma parte de la madurez no solamente del cargo de director de contrataciones públicas, sino de todos los cargos que forman parte de la cadena de decisiones en la dirección de contrataciones públicas, objetivizar el trabajo. Volverlo lo más objetivo posible, limitarse a lo que está en el expediente a resolver las cosas, cuando se tratan de cuestiones que ya están planteadas ante la dirección. Pero aparte de eso tenemos que recordar, Carlos, que el 80% de las investigaciones de casos de corrupción que se inician en la dirección de contrataciones públicas tienen como acto inicial a un reporte de prensa. Así que la prensa para nosotros es un aliado fundamental. Bueno, está bien. Nosotros no tenemos cobertura suficiente como para llegar a toda la información de lo que circula, repito el término, en este ecosistema de las contrataciones públicas, y la información que recopila la prensa para nosotros es un sustrato fundamental. Claro, pero sí, lo que pasa es que se instalan muchas cosas. Sí, correcto. Se instalan y entonces uno lee después de las publicaciones lo que escribe la gente. Te tratan de lo peor, porque simplemente opinaste como creías que tenías que opinar, ¿verdad? O dictaminaste como tenías que dictaminar y te tratan, ahí ya se instaló de que sos corrupto, de que sos un traidor, de que recibiste plata de uno de los sectores para dictaminar en ese sentido. Ato este comentario a la primera pregunta que me hiciste. ¿Es igual o no es igual trabajar en distintos momentos en la dirección de contrataciones públicas? Ese tipo de cuestiones marcan la diferencia. Hoy día, la apertura y la necesidad de transparencia de las instituciones públicas creció enormemente. La necesidad de acceso a la información de la ciudadanía, el requerimiento de información y de transparencia de la ciudadanía es enorme, no tiene límites, no tiene por qué tener límites, me parece perfecto eso, y obliga a que todos los administradores públicos tendremos que fundamentar muy sólidamente cada una de nuestras decisiones. ¿En qué se diferencia la publicidad de la transparencia como principio rector de la administración pública? La publicidad se limita a mostrar qué decidiste. La transparencia va más allá y tenés que explicar por qué decidiste eso que estás mostrando. Entonces, la transparencia que conlleva todo eso que estás explicando, esa exposición pública de tus decisiones, que raya la exposición personal también muchas veces, conlleva a que las decisiones tomadas tengan que ser muy sólidas y muy bien justificadas. Y sí, definitivamente, pero te vuelvo a preguntar. Contrataciones no encontró irregularidades ni arreglos mañosos en la licitación de IPS del tema de las imágenes. No, con la información que nosotros tuvimos expuesta en el expediente de protesta no tuvimos ninguna observación merecedora de nulidad del acto administrativo de adjudicación de esa licitación. Recuerdo que hoy día está todavía pendiente el plazo para eventualmente presentar alguna nueva objeción contra nuestra decisión, ¿verdad? Pero hasta este momento la decisión de contrataciones públicas fue aportar o apoyar la decisión inicial de IPS. En este momento todo se circunscribe al ámbito de contrataciones todavía. Sí, en este momento ¿Qué todavía pasa sí. si se judicializa el caso? Bueno, si va al ámbito de la justicia. Para judicializar este caso, como cualquier otro caso de protestas, es obligatoria la presentación del recurso de reconsideración, de esa apelación ante la misma Dirección de Contrataciones Públicas, y después sería competente una de las dos salas del Tribunal de Cuentas, que son las únicas 6 personas. En este caso interviene el Tribunal de Cuentas. Es el Tribunal de Cuentas. Es materia puramente administrativa, es materia de derecho administrativo, y en nuestro sistema jurídico son solamente las 2 salas del Tribunal de Cuentas las competentes para resolver este tipo de contiendas. Es una contienda bastante compleja porque tenemos una parte beneficiada con la licitación, una parte perjudicada por la licitación, una institución pública, que en este caso es la licitante, IPS, otra institución pública que sería eventualmente la Dirección de Contrataciones Públicas. Entonces es un pleito bastante complejo y tiene varias partes. No me estoy refiriendo solamente a esto, sino cualquier pleito en materia de contrataciones públicas. ¿Y de cuánto públicas. estamos hablando en plata? Es un proceso, un contrato
que está pensado que sea Por 10 ejecutado años. durante 10 años como plazo máximo y estaría rondando aproximadamente los 90 millones de dólares. Es mucha plata. Es mucho dinero, por supuesto, es mucho dinero, es caro o es barato, eso ya surge de las condiciones del mercado, no es solamente el valor nominal que está ahí expuesto, es un sistema que permite la tercerización de un servicio como modelo, es la segunda oportunidad en que IPS implementa este tipo de contratos. Hace poco implementó con el con el servicio de esterilización de ciertos instrumentos y otros bienes para el Hospital de Ingavi también por 10 años. Responde este modelo de negocios a estudios y proyectos que se analizaron sobre qué es más conveniente para IPS, ¿verdad? Ahí entra de vuelta lo que estábamos hablando de Claro. cómo medir la calidad de la gestión de las instituciones públicas. Ujú. Ahora, don Pablo, si vos tuvieras que decirle algo a la gente sobre lo que hace contrataciones, ¿qué querrías decirle a la gente que te está observando en este momento de su casa o desde algún bar en algún lado y que está viendo y atento al programa? ¿Qué le dirías sobre contrataciones públicas? La Dirección de Contrataciones Públicas te muestra lo que el Estado hace con tu dinero. Eso le quiero decir a la gente. ¿Para qué? Para que la gente se involucre. Cualquier periodista de datos, que son los que escarban y analizan las estadísticas y los valores de cada contratación pública, sabe que el portal de contrataciones públicas es muy completo. Y no es completo porque yo estoy al frente de la dirección, es completo porque desde siempre se generó ese tipo de información en la Dirección de Contrataciones Públicas. Y yo quiero que la ciudadanía se involucre. Que no sean solamente los periodistas de datos, que no sean solamente una o dos entidades no gubernamentales que se dedican a promover la transparencia de datos, que sea la ciudadanía la que pueda entrar y entender qué está pasando con su dinero. Hoy día, cada centavo cuenta en una economía bastante lastimada. Es interesante que la ciudadanía entre y mire el portal de contrataciones públicas y vea los niveles de ejecución que hay del dinero que confiaron a las autoridades públicas. Hoy día estamos con un valor muy interesante en adjudicaciones y llamados ya en firme que ronda los 13,8 billones de guaraníes. Ya al 31 de julio, al corte del 31 de julio, nos estamos aproximando al valor total licitado en el 2018, que fue de 14,6 billones. Hay expectativas de que superemos los 15 billones de guaraníes licitados y adjudicados o con procesos en firme durante el año 2019. Es una noticia muy positiva para la economía. Es 15% de la economía nacional, que tiene que ser muy bien inyectado en este periodo. Bueno, finalmente, para terminar, todo lo que no me pudo contestar de los datos que le pedí, mañana entro en la página de contratación y van a estar ahí. Sí, tienen que estar ahí y si no hay facilidad de acceso, le agradecería que me pregunte de vuelta qué no pudo encontrar y que nosotros verifiquemos si esa información eventualmente está mal cargada, no está, o es de difícil acceso. ¿A qué hora le puedo llamar entonces para saber? ¿A qué hora usted está en la oficina? A las 7 de la mañana. A las 7 le llamo mañana para sacarnos las dudas. ¿Sí? Quedo atento. Gracias, don Pablo, por participar en el programa. Muchas gracias a usted, Carlos. A la vuelta de la pausa vamos a seguir hablando acerca de investigaciones, corrupción dentro del Ejecutivo con el exfiscal René Fernández, actual ministro de la Secretaría Anticorrupción. Ya volvemos. Atención, llegaron a Bristol las super ofertas en todos los televisores. Aprovecha hasta 50% de descuento en todas las marcas y pulgadas. Los mejores precios del país y sin entrega inicial. Escucha esta super oferta. TV Samsung Smart de 40 pulgadas Full HD. Precio normal 18 cuotas de 267.000 guaraníes. Ahora, precio oferta 18 cuotas de 169.000 guaraníes. Para más información, comunícate al 519-4000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país.
tal? Buenas noches, doctor René Fernández. ¿Cómo anda? Buenas noches, Carlos. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches a la audiencia también. Bueno, qué cargo, ¿no? Ministro Anticorrupción. De la Fiscalía al Ministerio de Anticorrupción. ¿Cómo te sentís? Bueno, es un desafío, realmente un compromiso que asumo, ¿verdad? Con mucho entusiasmo, con muchos planes. Si bien pasamos de un rol que tiene que ver con la administración de la justicia, que tiene otros paradigmas, tiene otros modelos, otros marcos de actuación también, la materia es la misma, 20 años de estar trabajando en una unidad anticorrupción y ahora estamos hablando de una Secretaría Nacional Anticorrupción que tiene entre sus fines el de representar y coordinar un poco las políticas de prevención, de transparencia y de lucha contra la corrupción del Poder Ejecutivo. Del Poder Ejecutivo, sí. Del Poder Ejecutivo. Ahora, te pregunto algo. ¿Esto es el inicio de un René Fernández en la política o estás comisionado sin dejar la Fiscalía? ¿Cómo es? No, la decisión ha sido renunciar. Renunciaste. Sí. Por eso, entonces, en un futuro cercano podríamos ver un René Fernández político. Es posible, yo no descarto, eso siempre estamos hablando de activar un poco en el sector público, anteriormente como agente fiscal, ahora estamos hablando en un cargo eminentemente político y no se podría descartar, pero yo me concentro más en este momento en el rol que estoy cumpliendo. Espero en ese sentido también cumplir con las expectativas de la ciudadanía, con la confianza depositada en mi persona por el señor presidente Mario Abdo Benítez. Hay unas políticas claras, hay unos planes concretos que tenemos para desarrollar y bueno, estamos empezando a hacer funcionar la maquinaria. El tema del acta, la firma del acta bilateral, ¿es motivo de análisis también de investigación de tu oficina de la Secretaría Anticorrupción o no? Sí, recordar un poco que cuando surge toda esta información, una primera decisión y una primera instrucción ya emitida por el Poder Ejecutivo en ese sentido ha sido la de tomar todas las medidas y tomar todos los recaudos necesarios para el esclarecimiento de estos hechos, lo cual implicó recabar cierto tipo de información a nivel administrativo. Como en un plazo relativamente inmediato ya se inició una investigación penal, el siguiente paso que nosotros hemos tomado es el de poner a disposición de los agentes fiscales intervinientes toda la información que sea necesaria, como también manifestar la voluntad política del Poder Ejecutivo para que no exista ningún obstáculo para la investigación. En ese sentido, ¿qué tipo de obstáculo podría existir, por ejemplo? Claro, bueno, ahí está la cuestión. Nosotros reconocemos, y eso también lo he destacado en todas las oportunidades que me tocó, reconocemos el rol que tiene, y así debe ser en el Estado de Derecho, el rol que tiene el Ministerio Público, el ejercicio, los poderes de investigación que tiene, el ejercicio de la acción penal y las facultades que tiene, ya sea autónomas o aquellas también que pueden ser concedidas a partir de autorizaciones judiciales. Pero la voluntad política expresada por el Poder Ejecutivo es la de fortalecer esa investigación, no generando ningún tipo de obstáculos. Es decir, la voluntad política es que si es que se requiere que un funcionario comparezca a declarar, va a comparecer a declarar, no se va a generar ningún tipo de obstrucción al procedimiento. A ver. No es una cuestión obvia. Es decir, cualquier persona citada por la Fiscalía, sea o no funcionario público, debe asistir, debe asistir al pedido que hace la Fiscalía cuando se investiga un hecho. No es redundante y hasta obvio señalar lo que está señalando, que hay una decisión política, es que no le queda otra, porque finalmente la Fiscalía tiene el derecho de convocar a quien crea conveniente en una investigación. Claro, pero es distinta una actitud de retaseo o una actitud obstruccionista, generando discusiones sobre la necesidad de una orden judicial, generando la necesidad de la fijación sucesiva de audiencias por presentaciones dilatorias, por algún tipo de ejercicio
como podría ¿Pero vos ser te una- prestarías para eso? No, claro que no, por supuesto que no. Claro. Pero justamente lo que te estoy expresando es que esa es la voluntad. Fiel con el compromiso, con la transparencia desde un primer momento del Poder Ejecutivo, el de allanar cualquier obstáculo que pueda producirse. Claro que están los mecanismos legales, ¿verdad? Pero por darte un ejemplo, si necesito un documento y la institución que es requerida no está colaborando en el tiempo y en forma, el Ministerio Público tiene Claro. las facultades legales de proceder a un allanamiento. Claro. Bueno, pero lo que se garantiza es justamente la decisión política de que no se genere ningún tipo de obstáculo o ningún tipo de retaseo de información. Sí, pero me da más la impresión de que eso es algo que sí o sí tiene que hacer para demostrar que son transparentes, ¿verdad? Claro. Es decir, un gobierno que no lo hace, lo que demuestra que es cómplice de alguna irregularidad, Claro. ¿verdad? Sí. Entonces, No, coincido perfectamente contigo, pero podría haber una... algún tipo de instrucción para... Claro, ya sea abierta o encubierta. ¿Verdad? Ujú. Pero bueno, el compromiso público justamente ha sido desde un primer momento de decir que aquí no existe esa voluntad y la decisión es esclarecer lo que tenga que ser esclarecido. ¿Verdad? Ahora, O sea, un hecho- más compromiso que exteriorizar públicamente eso, no sé. Entiendo, porque no, finalmente es una cuestión política. Sí, ¿verdad? claro, Es claramente. es una posición política. Es una la que postura se- y una que- decisión política que es se lo que manifiesta. puede hacer el Exacto. Poder Ejecutivo. Exactamente. Ahora, la corrupción ¿es un delito o un crimen? Bueno, ahí hay que explicar un poquitito, ¿verdad? Que nosotros en nuestro ordenamiento jurídico no tenemos un delito propiamente de corrupción. ¿Verdad? Tenemos hechos punibles de corrupción pública como el cohecho pasivo, el tráfico de influencias, el prevaricato. Y para el código penal, crímenes son aquellos que tienen una pena superior a 5 5 años y delitos menos de 5 años. Entonces, por ejemplo, si te digo el enriquecimiento ilícito en la función pública es un crimen. Sí. ¿Verdad? El cohecho, el soborno, ¿verdad? Es un delito. Ujú. El tráfico de influencias también es un delito. Entonces, así, esa es un poco la dinámica. Ujú, entiendo. Ahora, en este caso del acta firmada, existió la intención, se firmó un acta, y para muchos se cometió un error que iba contra los intereses de la República del Paraguay. Tanto es así que el gobierno destituyó a 4 funcionarios importantes y pidió la anulación de lo que firmó un representante del gobierno. ¿Por qué dicen que no se cometió un delito si se firmó? Y durante un espacio de tiempo se cometió un error que fue lesivo a los intereses de la patria. ¿Por qué después se dice de que al anularse se perdió totalmente la falta o el delito o el crimen cometido? ¿Cómo se entiende eso? Bueno, Porque hubo un pequeño espacio de tiempo donde se consumó la falta. Claro. Bueno, yo creo que aquí tenemos que ubicarnos un poco en el rol del investigador. Vos sos el de la anticorrupción. Bueno, pero como te decía, yo acá la particularidad que se da es que ella se hace cargo de la investigación concretamente de la existencia o no de un hecho penalmente relevante el Ministerio Público. Entonces, aquí tenemos que ver, y haciendo una figura, una metáfora, ¿verdad? Tenemos que ver acá si hay... Interesante el tema. Es interesante el tema. Tenemos que ver si hay o no hay un muerto. Sí. Porque hay algunos, y yo por eso... Hay un muerto que fue resucitado, por lo menos en este caso. Vamos a abstraernos un poco y vamos a ponernos como un investigador objetivo. Y yo no estoy haciendo ningún juicio de valor porque Perfecto. también en ese sentido quiero ser muy respetuoso de la investigación que hace el Ministerio Público. Yo hoy día ya opinando desde afuera, pero también he estado en ese lugar, ¿verdad? Hay algunos que ya sostienen que aquí hay un muerto y solamente hay que saber quién disparó, ¿verdad? Yo creo que
el Ministerio Público todavía está en una etapa de establecer si hay o no un muerto. O sea, si se produjo o no un hecho punible y también, en su momento, si es que se puede atribuir una responsabilidad penal a alguna persona que haya intervenido en esta circunstancia histórica, ¿verdad? Yo, por eso es que creo que mi postura personal es la de ser muy respetuoso de este trabajo que se viene haciendo, es muy minucioso, se están realizando todos los actos de investigación necesarios para este tipo de casos y que en su momento, como en todos los casos, va a tener que sentar una postura del Ministerio Público y bueno, y ahí en todo requerimiento se establece, ¿existió o no un hecho punible? ¿Cuál podría ser el hecho punible? Y si hay elementos que puedan señalar la participación de alguna persona. Muchas veces este tipo de discusiones que son perfectamente válidas, parten de la base de que existió, de que está fuera de duda la existencia de un hecho punible, ¿verdad? Todos conocemos las circunstancias ampliamente publicitadas. Hay aspectos técnicos que en ese sentido soy humilde en reconocer que no tengo experticia, ¿verdad? Días pasados cuando estuvimos compartiendo, ¿verdad?, con una persona que sí tiene conocimiento, ¿verdad?, el economista Ferreira, ¿verdad?, realmente nos aclaró mucho. Y yo creo que también en ese sentido el Ministerio Público y otras partes que puedan intervenir como los representantes legales de alguna de las personas mencionadas en estas circunstancias, va a ser muy válido que podamos recibir todas esas informaciones también para poder formarnos una opinión. Bueno, tu experiencia de fiscal es muy importante. Seguimos en el tema. El 24 de mayo se firma el 24 de mayo. Recién a fines de julio se decide, y hace poco, recién esta semana, ayer en San Pablo, el presidente de la ANDE volvió a discutir el tema. Son casi 3 meses. Durante 3 meses se cometió el delito. Hubo un muerto. ¿Quién es el responsable? Bueno, yo te reitero, yo no parto de la base de que haya existido aquí No, yo usando tu metáfora nomás, usando tu metáfora. Y siguiendo, mi metáfora tenía la finalidad justamente de establecer que en realidad yo no parto de la base de que aquí haya un muerto. Hay una circunstancia histórica que tiene que ser valorada, una negociación que se hizo, que para algunos puede ser favorable, otros no favorable, tiene una serie de condimentos técnicos que ahí es donde retrocedo yo en cuanto al alcance técnico de esas cláusulas, y que en toda causa penal en donde existe un componente técnico, el investigador tiene la facultad de recurrir a personas con experticia para que puedan ayudar a esclarecer ese aspecto técnico para hacer la valoración jurídica, que es la experticia que tenemos los abogados, ¿verdad? Bueno, entonces, por eso yo reitero nomás otra vez, yo no sé si existió o no acá un muerto. Bueno, pero ¿cómo se llama ese hecho de que durante 3 meses prácticamente se firmó algo por autoridades paraguayas de este gobierno, se firmó con el Brasil algo que era lesivo para los intereses de Paraguay? Entonces, ¿quién es responsable durante esos 3 meses de haber firmado ese documento bilateral que era lesivo, que no era conveniente para los intereses de nuestro país? Es decir, ¿quién es responsable? Claro. Bueno, por un lado creo que es bastante conocido. Por eso te digo, así como vos, como ya dentro de tu rol de ministro de la Secretaría Anticorrupción, vos podrías aclararle, investigar esto para aclararle a la ciudadanía quién es el responsable de lo que pasó mientras esto estuvo en vigencia. Bueno, recordar un poco que en realidad los términos del acta nunca entraron en vigencia. Eso es un elemento importante a tener en consideración. Es decir, se firmó un documento que no tenía efecto. No, que no entró en vigencia. Que no entró, nunca llegó a aplicarse. ¿Y quién dijo que nunca se aplicó? Todas las informaciones que tenemos disponibles establecen justamente que es un acta
o sea, digamos, un acuerdo plasmado en un acta que no llegó a ser operativizado. Porque, ¿cómo iba a ser operativizado? A partir de un contrato. Y ese contrato nunca se firmó. Estuvo vigente sin estar operativo. Sí, o sea, digamos, fue suscrito y nunca fue operativizado, nunca surtió efectos, porque iba recién a entrar a surtir efectos una vez que se ha firmado el contrato. ¿Verdad? Entonces, bueno, todos esos elementos va a tener que analizar el Ministerio Público. Yo te doy, sin mencionar en ninguna calificación jurídica, porque, como te digo, yo creo que eso forma parte de la investigación también. Cuando hablamos de hipótesis, por ejemplo, de lesión de confianza, la particularidad de nuestro ordenamiento penal es que no es punible la tentativa, solamente un hecho consumado. En el caso puntual de la lesión de confianza, ¿verdad? Cuando vos firmás documento bilateral, ¿es un hecho consumado o no? Desde el punto de vista de la teoría del delito, un hecho punible, y si estamos analizando un hecho punible de lesión de confianza, no es un hecho consumado. Ahora, va a ser un hecho consumado si existiese un perjuicio patrimonial. y concretamente, ¿qué es lo que investiga la Oficina Anticorrupción entonces? ¿Qué es? Porque si hay delito, tiene que entrar a la Fiscalía. Una vez que entra, ¿la oficina para su investigación? Sí. Bueno, mira, te explico un poco cómo trabaja la Secretaría Nacional de Anticorrupción, entre otros aspectos, porque también tenemos lo que corresponde a la prevención y la transparencia en lo que se refiere a la faz investigativa. Nosotros tenemos formado, a partir de decretos que establecen su vigencia, una red de unidades de transparencia y anticorrupción, con quienes trabajamos en forma coordinada a partir de un portal, ¿verdad? Un portal, una página web en donde pueden ser levantadas denuncias de corrupción dentro de las entidades que corresponden a la administración del Poder Ejecutivo. Para hacerlo fácil, esas son investigaciones administrativas. O sea, la facultad que nosotros tenemos, y por eso es que no existe ningún tipo de colisión con la facultad del Ministerio Público, es que son investigaciones administrativas. Nosotros tenemos la facultad y tenemos la competencia para recabar administrativamente elementos de prueba para poder establecer una hipótesis. Solo que esa hipótesis podría desencadenar la sospecha de la existencia de un ilícito administrativo o de un ilícito penal. Entonces, en caso de que se genere un ilícito, hay una sospecha de la existencia de un ilícito administrativo, es decir, por ejemplo, una violación a un régimen de incompatibilidades, ausencias laborales o algún otro tipo de falta administrativa, se establece un sumario administrativo que es llevado adelante por cada entidad. Si es que se concluye que existen indicios de la existencia de hechos con relevancia penal, se formula una denuncia. Hasta ahí ese es el producto de esa investigación administrativa, porque nosotros no tenemos facultades de formular imputaciones ante los órganos jurisdiccionales. Por eso que yo te decía, en este caso la particularidad que se dio es que ya se inició una causa penal y bueno, ahí ya estamos subordinados al resultado de esa investigación penal. ¿IPS entra dentro de las instituciones que son susceptibles de ser investigadas por la Oficina Anticorrupción? Sí, así es. Y este tema, ¿están investigando también el tema de la seguridad, de la contratación de seguridad y también este tema de las imágenes? Bueno, ahí hay dos situaciones distintas. El tema de la seguridad, fueron recabados informes y estamos analizando, sobre todo, estamos analizando los procesos anteriores, porque si recordás, el proceso que generó, vamos a decir, tomó Estado Público por unas negociaciones que hizo, era uno de los beneficiados que hizo con un legislador, ese fue suspendido. Ese proceso no llegó a concluir. Entonces, lo que quedaba es los procesos anteriores y que es objeto de análisis por parte nuestro. Tenemos los documentos. ¿Desde cuántos años atrás? A ver,
Tengo entendido que son 4 años. 4 años. 4 años, sí. Puede ser que sean menos, puede ser que ¿Todos estos contratos son anuales? Anuales. Anuales. Sí, sí. Y otra vez ahí hay que señalar que se da la particularidad que existen 2 o 3 causas penales que también se iniciaron a raíz del mismo motivo. Entonces también tenemos... Ahora sobre el tema de las imágenes que mencionás, ¿verdad? Que fue una publicación de esta semana. Sí. Bueno, Es decir, en realidad esto viene hace 2 meses ya, hace más de 2 meses, que se viene reiterando nomás. sí, pero se da ahí otra vez la particularidad que es un proceso que no culminó. O sea, Sí. nunca llegó a hacerse la adjudicación, o sea, nunca llegó a concluir el proceso de la contratación pública. Sí. Y tengo entendido que ahora Se presentó un... sí hay una protesta Sí. de una de las empresas y eso se está dirimiendo actualmente justamente en la sede de contrataciones Sí, públicas. nos acaba de explicar eso. Que ellos tienen Pablo un Sáez, sí. proceso ahí de verificación contractual y de sustanciación de las protestas. Entonces ese es un proceso que todavía no culminó y no está todavía agotado. Esa es la situación que sobre este último punto que me mencionaste. Eso. Pero ¿cuándo interviene la Oficina Anticorrupción? Bueno, y es lo que te estoy diciendo. Nosotros tenemos, justamente yo traje un poco algunas estadísticas para que tengas Sí. una idea, ¿verdad? Solamente en este periodo de un año de gobierno, ¿verdad? Hasta el 16 de agosto del 2019, ingresaron 1.382 denuncias en el portal de denuncias de la CENAC. ¿Verdad? Eso genera un proceso interno de análisis de esas denuncias que puede finalmente desencadenar un sumario administrativo, una causa penal o una denuncia penal. Y otra vez tenemos un sistema de trabajo por el cual las distintas unidades de transparencia de cada entidad... ¿Cuántas denuncias y cuántas llegaron a la justicia? A la fiscalía, por lo menos. ¿Cuántas fueron elevadas a la fiscalía? Denuncias penales son 10. 10. 10. De las 1.500. De las 1.300. De las 1.300. Sí. Lo que hay que tener en cuenta es que en estas 1.300 hay un universo bastante variado. Tenemos la posibilidad, digamos, la ciudadanía tiene la posibilidad, por ejemplo, de hacer denuncias anónimas. Uh-huh. Como una forma también de proteger Sí. al denunciante y de que la circunstancia de que no quiera identificarse impida que pueda ser iniciada una investigación. La tarea en ese tipo de casos es que la CENAC o la UTA, a quien corresponda, va a valorar la información que hay ahí y seguir la investigación si es que existen elementos, ¿verdad? Uh-huh. En ese sentido, el producto no necesariamente, o sea, no solamente va a ser una denuncia penal. En muchos casos son justamente los sumarios administrativos que sí. se inician. Y por ejemplo tenemos 1.000 casos que generaron sumario administrativo. ¿Eso qué implica? Implica una indagación en sede administrativa de donde puede resultar una sanción administrativa o en su caso una absolución de esa investigación, ¿verdad? Uh-huh. Lo que pasa es que el sistema está organizado de tal forma que nosotros actuemos como un gran coordinador siempre de las entidades del Poder Ejecutivo. Uh-huh. Y bueno, está bien, doctor, que tengas éxito en tu trabajo, que no te tiemble la mano si por ahí tenés que investigar hasta el propio presidente de la República, ¿verdad? No sé nomás si vas a poder, si al que te contrata le vas a poder investigar, pero es tu trabajo, espero que lo haga de la mejor manera posible. Bueno, te agradezco lo bueno de eso y estamos comprometidos con este trabajo. Y te agradezco también la predisposición siempre a atendernos, doctora. No eras así como fiscal, ahora sos así como ministro anticorrupción, está bien, eso que sea así. Bueno, gracias por venir, doctor. Un placer. Muchas gracias. Bueno. Y bueno, 3 temas realmente interesantes debatimos hoy. Esperemos que el presidente de la República tenga el coraje y tome las decisiones que correspondan para cambiar el rumbo y recuperar la confianza que se ha perdido en los últimos tiempos. Le va a ser difícil, pero ojalá tenga el coraje de tomar las decisiones que correspondan en tiempo y forma. Hasta el próximo miércoles.